Buenas tardes a todos y vamos a empezar. Gracias otra vez desde Relevo Paralímpico por sumaros a nuestros seminarios y espero que os guste y que disfrutéis mucho. El seminario que vamos a dar hoy se llama Asesoramiento Psicológico en el Deporte, facilitando un entorno de crecimiento y nos lo va a dar Quique Andrés, ¿vale? Que él es psicólogo y máster en psicología en la actividad física del deporte por la UNED, miembro del grupo del trabajo de deporte cooperativo de la Comunidad Valenciana, coordinador del equipo de apoyo de psicólogos al deporte en el Maratón de Castellón entre 2012 y 2020, en el Trofeo Internacional del Club de Castalia de Castellón en 2019, en Territorio Templario en 2019 y miembro de los grupos de otras pruebas de larga distancia. Docente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, hace asesoramientos en deportes de equipo, tanto fútbol y a nivel individuales, en modalidades como la gimnasia rítmica, la hípica, la natación, el tenis, el atletismo, y actualmente compagina su labor como monitor del centro ocupacional de la Fundación Síndrome de Down de Castellón con la del psicólogo deportivo. Y hace la formación de técnicos deportivos en fútbol, tenis y baloncesto de Special Olympic y actualmente en deporte unificado. Simplemente darle las gracias por estar esta tarde con nosotros y bueno, ya os dejo con él. Una novedad que sí que tenemos hoy es que se va a poder preguntar a lo largo de la sesión, es decir, si alguno quiere a lo largo de la sesión preguntar, simplemente tiene que levantar la mano desde participantes y yo le abriré el micro y le daré paso, ¿vale? El que no, otra vez del chat y al final de la sesión, como prefiráis. Y nada, ya os dejo con él. Muchas gracias, Quique, por el día de hoy y empezamos, cuando quieras. Vale, bueno, pues sigue entrando gente, suena el simbolito, o sea, el sonido de que están intentando entrar. No sé si eso se puede ajustar para evitar eso, pero bueno. Nada, pues en primer lugar, agradecer tanto a Zuriñe del Comité Paralímpico Español como a ti, Celia, de Relevo Paralímpico, pues el devolverme, ¿no? el testigo, ¿no? Hace unos meses coincidimos en un curso de atletismo en Castellón y os hice la propuesta, os lancé el testigo y me lo habéis devuelto, ¿no? Pues con la propuesta de poder hacer alguna actividad relacionada con la psicología del deporte, ¿vale? Nada, mi idea es hacer una sesión lo más participativa posible el día de hoy, dentro de las circunstancias y del medio en el que nos estamos viendo, ¿vale? Yo soy de moverme, soy de caminar, soy de darle énfasis con mi lenguaje no verbal, tanto como el verbal, pero bueno, nos acostumbramos, nos adaptamos y lo importante es que bueno, el interés que mostráis por estar aquí y sobre todo, pues eso, estoy abierto a que podáis intervenir si queréis mejor al final para hacerlo todo seguido, pero si tenéis alguna duda que creáis que es importante o una aportación, pues por medio del chat se lo decís a Celia, ¿vale? Y ahora para calentar un poquito, ¿vale? Para situarnos, os voy a pedir una cosa, ¿vale? No sé si tenéis delante un trocito de papel, una hoja, un folio. Nada, solo vais a necesitar un trocito de papel. Si no, en el mismo móvil, en las notas, en la aplicación de las notas, quiero que escribáis lo que en este momento, en este preciso momento, lo que os preocupa, ¿no? Aquello que os pueda interferir en la sesión, en el seminario que vamos a tener durante este rato. Lo apuntáis. Y también apuntad, además de esa preocupación o de eso que os puede interferir, que le apuntéis el grado, ¿no? Del 1 al 10, según la intensidad de esa preocupación. Cuando lo tengáis, me levantáis así el dedito para que yo sepa más o menos que todos lo tenéis. A ver si estamos todos conmigo. Si estáis todos conmigo, muy bien.
Vale, algunas cámaras que están desconectadas, pero bueno, ponen también el dedito y me sirve. Perfecto. ¿Vale? Yo ya lo he metido. Os enseño, esto es la caja de los problemas. Y bueno, cuando hacemos un gesto tan simbólico, vosotros lo vais a dejar apartado de donde estéis, ¿vale? Y eso va a ser como un mecanismo de compromiso, ¿no? Como un compromiso de que durante el tiempo que vamos a estar juntos vais a intentar que ese problema lo dejemos a un lado, ¿vale? Os pido que estéis aquí y ahora, en este momento, y que sea una actividad mucho más fructífera, ¿no? Y más enriquecedora para todos. Así que comenzamos. Muchas gracias. Bueno, asesoramiento psicológico en el deporte, facilitando un entorno de crecimiento. ¿Vale? ¿Por qué facilitando? Bueno, primero tenemos aquí el índice de lo que vamos a hablar, ¿vale? En principio vamos a centrarnos en las figuras más relevantes o los roles más relevantes en el deporte, en este caso el deportista, el entrenador y la familia, ¿no? Como patas que sostienen o que influyen en el deportista. Y luego pues vamos a trabajar también o vamos a ver las habilidades psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo. Y para terminar, pues un poco daros la experiencia o cómo trabajamos ese entrenamiento psicológico en discapacidad intelectual en el centro donde trabajo, ¿vale? Que es la Fundación Síndrome de Down. Aquí tienes una frase que puede parecer que está en contra, ¿no? de lo que es el título, de facilitar, ¿no? La buena madera no crece con facilidad. Cuanto más fuerte es el viento, más vigorosos los árboles. ¿Vale? Pues lógicamente en la carrera o en la vida de un deportista, en el camino, siempre vamos a tener obstáculos, muchos obstáculos, ¿no? Y eso se puede entrenar, ¿no? ¿Cómo aprender a superar esos obstáculos? No se trata de evitar, ¿no? Cuando hablamos de facilitar, no se trata de evitar o suavizar esos obstáculos, sino que se trata de que adquieran o potencien las habilidades necesarias en cada momento para su desarrollo personal y deportivo. Es decir, vamos a acompañar en el camino y vamos a facilitar, lógicamente, que el ecosistema donde pueda desarrollarse esa actividad deportiva sea lo más necesario, lo más facilitadora para el deportista. ¿Okay? ¿De quién depende que vayamos a buen puerto? ¿No? Hablamos metafóricamente, ¿no? Buen puerto como que la carrera de deportista, que la actividad, sea el ámbito que sea, si de competición o recreativa, pues sea en las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué vamos a focalizar? ¿Toda la responsabilidad en el deportista? Pues no, el barco se hunde, ¿no? ¿Qué vamos a focalizar? ¿Toda la influencia o la importancia en el entrenador, aunque la tiene? No, tampoco, ¿no? Lógicamente tenemos que valorar todo lo que influye en el entorno del deportista, teniendo en cuenta pues todos esos factores, ¿no? Hablamos del triángulo deportivo. El deportista está en medio, ¿vale? Y alrededor tiene la figura del entrenador, que es una de las figuras más importantes, no cabe duda, pues en el que tenemos que tener en cuenta esos valores, esa metodología que usa, su formación psicológica para transmitir todo lo que sabe y también pues la experiencia, ¿no? Que también es un factor que para los deportistas tiene mucha relevancia, ¿no? También tenemos a la familia, padres, abuelos, tíos, pareja o incluso hijos, ¿no? Depende del deporte, en el nivel en el que estemos, pues pueden tener hijos desde jóvenes y también tener una influencia, ¿no? Muy importante. Y luego tenemos el entorno deportivo. Otros deportistas, compañeros o rivales, ¿no? Los padres de otros compañeros, jueces o árbitros, representantes, directivos, prensa, si ya hablamos de un deporte de élite, lógicamente.
pues todo eso también, como sabéis, tiene mucha influencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que todas esas patas que sostienen al deportista, todas esas patas de la mesa, si una de esas patas se rompe o está débil o está debilitada, lógicamente la mesa se puede caer, ¿no? Entonces, es importante que fortalezcamos y sobre todo que tengamos en cuenta que lo importante es sumar o evitar por lo menos que reste, ¿no? Todos esos integrantes. Hay una anécdota, ¿no? de Alex Corretja, que está dando una charla a unos niños, y él dibujaba pues eso, todos los círculos que tenía alrededor sobre la influencia en su carrera deportiva, ¿no? Y él lo que contaba es que todos remaban en la misma dirección, que todos tocaban la misma música, ¿no? La misma partitura. Entonces un niño le preguntó, bueno, ¿y si hay alguien que no toque la misma música, qué haces? Pues lógicamente le dijo, si no toca la misma música que nosotros, me va a perjudicar, no me va a beneficiar. Entonces, pues muchas veces tienes que tomar decisiones en las que pues a lo mejor tienes que prescindir de esa figura dentro de tu entorno más directo, ¿no? A la hora de las competiciones o de los entrenamientos. ¿Vale? Luego también tenemos que tener en cuenta que esa influencia de apoyo o no muchas veces se puede dar teniendo en cuenta que muchas veces la vida del deportista no siempre tiene la misma evolución, ¿no? Es decir, cuando estamos en edad formativa, tenemos cosas que mejorar pues, de adherencia al entrenamiento, etcétera, etcétera. Pues tenemos unas necesidades distintas que cuando ya estamos en un nivel de alto rendimiento, en el que ya somos mucho más autónomos a la hora de tomar decisiones y no tenemos que tener tanto en cuenta la influencia o la opinión de la familia, ¿vale? Bueno, cuando trabajo con un deportista, yo le hago la reflexión, ¿no? A la hora de conocer un poco cuál es su realidad, le digo, bueno, dime todo la influencia que tienes alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta más beneficios, ¿no? O más cosas positivas? ¿Y qué cosas crees que te puedan interferir, ¿no? Y por qué, ¿no? Y luego ya pues, vamos trabajando una a una, ¿no? Entonces hacemos un pequeño dibujo, ¿vale? Viendo a ver en qué aspectos tiene más fortalezas o tiene más puntos de apoyo y en qué puntos a lo mejor, pues, en ese momento está restando. Y luego situarnos, ¿no? Cuando vamos a trabajar con un niño o con un deportista, vemos primero el momento en que se encuentra, ¿no? de su carrera deportiva, ¿no? Si está jugando, ¿no? Lógicamente en las edades iniciales en las que está comenzando la actividad deportiva, si está aprendiendo a entrenar, cuando ya van creciendo, si están aprendiendo a competir o si están compitiendo para ganar, cuando ya hablamos de deporte de alto rendimiento, de élite, ¿vale? Y ver en cada fase, sobre todo, qué dificultades y qué características vamos a encontrarnos, ¿no? Tanto si es en deporte individual como si es en deporte de equipo. Tenemos que tener en cuenta también, pues, esos niños, si estamos en la primera fase, en la que estamos jugando, esos niños, las necesidades que tienen, las características psicológicas, ¿vale? Pues, lógicamente, pues vamos a buscar unos estímulos mucho más recreativos, ¿no? Y más enfocados a que se adhieran al deporte que otros objetivos mucho más competitivos o centrados en resultados, ¿no? Cuando ya empezamos aprendemos a entrenar, cuando ya estamos trabajando con un deportista que lo que queremos es que continúe haciendo ese deporte, ¿no? Y que ya tiene ciertas exigencias a la hora del entrenamiento, no debemos dejar de lado que el objetivo siempre sigue siendo el aprender, ¿no?
no el rendir. El rendimiento pues, va a ser consecuencia, ¿no? del proceso. Ya se dan los primeros resultados en competiciones, ¿vale? Y ya hay pues, algunas dificultades, ¿no? A la hora de gestionar esas competiciones o bueno, que puedan tener problemas a la hora de competir porque pues, aparecen los primeros nervios, ¿no? La relevancia que se le da a la competición, cuando se comparan con otros compañeros, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a trabajar sobre todo eso, esa adherencia al entrenamiento y esa adherencia a la competición. La competición, pues hay deportistas que no quieren competir, pero lo ideal, o sea, lo lógico, mejor dicho, es que sea un proceso más dentro de la evolución, ¿vale? ¿Qué tenemos también? ¿Qué nos encontramos? Pues que lógicamente si trabajamos desde un estado de ánimo positivo, ese aprendizaje va a ser mejor y mucho más significativo para el deportista. Y como consiguiente, pues eso va a repercutir en que la motivación del deportista sea más estable y tenga más largo recorrido, ¿no? Cuando pasamos ya a aprender a competir, pues lógicamente esa familiarización o esa experiencia que hemos tenido en la etapa anterior, ahora ya es algo más, pues mucho más continua y le tenemos que dar una lectura positiva de lo que es la competición. En el sentido de que pues, los errores van a estar siempre a lo largo del proceso de aprendizaje y debe ser como una medida más para seguir mejorando. Y bueno, pues esta fase de aprender a competir puede ser un punto de inflexión, ¿no? En el sentido de que pues, nos enganchemos a esa sensación de competir y querer y seguir avanzando fases, o nos podemos quedar en esa fase, ¿no? El objetivo, lógicamente, va a continuar siendo el aprendizaje. Y bueno, aquí ya empezamos a encontrarnos con más dificultades añadidas, como pueda ser el tema de que estamos en una edad adolescente, ¿no? O preadolescente, en el que encontramos ya pues ciertos momentos o situaciones de frustración por los resultados, ¿no? que a lo mejor no acompañan, en el que tendremos que trabajar las expectativas. Y luego, una de las cosas también que más influyen a la hora de continuar con el deporte o interferir o incluso abandonar, pues es la conciliación con los estudios, ¿no? Que no es una tarea fácil, ¿vale? Aquí hay unos aspectos muy relevantes que son el término de éxito y fracaso controlado, ¿vale? Es decir, cuando un deportista consigue un objetivo, ¿no? Lo que es importante es que interiorice que ese objetivo que ha conseguido ha sido en base a su esfuerzo, ¿no? a su capacidad, ¿vale? Y lo mismo con el fracaso. Es decir, no consigues el objetivo, pero tú has tenido toda la capacidad de decisión y de toma de decisión a la hora de ejecutar o de haber competido de una determinada manera, pero que no te encuentras lejos hacia donde quieres ir, ¿no? en el proceso competitivo, ¿vale? Aquí también tenemos que tener en cuenta eso, el apoyo social que pueda tener el deportista, es decir, que no solamente base todo su entorno al deporte 100%, sino que pueda tener otros círculos de apoyo social en los que apoyarse y refugiarse cuando tenga necesidades, ¿no? Y luego también ayuda mucho con el deportista el hecho de descargarle, ¿no? emocionalmente a la hora de esa valoración que muchas veces hacen de éxito o fracaso en relación a nuestro valor personal. Es importante reforzarles en que ni va a ser mejor persona o niño o joven, ni va a ser peor en base a su éxito deportivo. Y parece una cosa obvia, pero muchas veces pasa, ¿no? Es
ha tenido una evolución positiva y ha progresado, ¿no?, en el deporte, y parece que cuando no progrese o cuando tenga un momento de estancamiento no tenga la misma valoración a nivel social o a nivel familiar, ¿no?, etcétera. Entonces eso lo tenemos que controlar desde el rol en el que nos movamos, ¿no?, con el deportista, tanto como padres como entrenadores, ¿no? El hacer ver que no solamente... Porque hay una dinámica que yo hago con algunos deportistas que es precisamente esa, ¿no? Dime cuáles son las cualidades que tú ves en ti como deportista y cuáles son las cualidades en las que tú ves en ti como persona, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Muchas veces no les cuesta, ¿no?, encontrarlas, porque se basan más en soy luchador, soy fuerte, Vale, pero eso también lo extrapolas a ti como persona, y entonces ya muchas veces dudan. Entonces es importante el hacerles ese razonamiento, ¿no? Y luego también, cuando ya estamos en esta fase, es importante controlar, pues, que empiezan a aparecer experiencias estresantes, ¿no? Como pueden ser, pues, relacionadas con el estilo de vida. Son muchas horas de entrenamiento, son muchas horas de compaginarlas con los estudios, las demandas de la competición, que por sí ya juegan un papel estresante, ¿no? Las demandas del entrenamiento, como hemos dicho, que también pues muchas veces hay días que no te apetece porque tienes otras cosas en la cabeza, y aún así, pues, si te comprometes con un objetivo, pues tienes que seguir entrenando, ¿no? Y luego aparecen también, lógicamente, las lesiones, ¿no?, o los problemas físicos, que eso es un tema también, pues, en el que muchas veces la familia y los amigos son una fuente de apoyo emocional básico, ¿no?, para poder levantar el ánimo durante el tiempo en el que tiene que estar parado ese deportista. Y a todo esto además añadimos que muchas veces hay una presión, ¿no?, una presión adicional que, bueno, en algunas ocasiones es autoimpuesta por el deportista, pero no cabe duda que el entorno familiar o lo que hemos dicho, si es en deporte ya de alto rendimiento, élite, etcétera, pues puede aparecer por patrocinadores, por contratos, por becas, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión tenemos que enseñar desde estas edades iniciales a intentar, como digo yo, ponernos el paraguas o ponernos el chubasquero y que nos afecte lo menos posible, ¿vale? Y cuando pasamos ya al siguiente escalón, ¿no?, que es competir para ganar, bueno, pues ahí lógicamente el objetivo ya está mucho más delimitado, ¿no? Ahí ya no sirve solamente competir de manera recreativa, de manera como ocio, etcétera, ¿no?, sino en el que ya el objetivo es muy claro, ¿no? Ahí ya pasamos a una profesionalización del deporte en el que tenemos que cuidar muchos otros aspectos, ¿no?, como puede ser la alimentación desde cualquier etapa, pero en ese caso, pues, tenemos un trabajo ya mucho más multidisciplinar para poder hacer que el deportista esté en la mejor versión posible, ¿no? Bueno, lógicamente para esta etapa hemos pasado por las anteriores y llevamos la experiencia de todas ellas, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una pregunta que a mí me gusta mucho, lo que es competir para vencer o competir para crecer, ¿no? Si en la competición solamente está el objetivo de ganar, ¿vale? Llega un momento en que de ganar demasiado, pues a lo mejor nos podemos desviar un poco de lo que es el aprendizaje continuo, ¿no? Si esa victoria nos ayuda a poner de nuestra parte muchas acciones derivadas para esa victoria, para ese éxito, para esa consecución de objetivos, entonces, lógicamente, competir para ganar pues tiene más sentido, ¿no?
Y el mejor ejemplo lo tenemos en Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal es un ejemplo para muchas cosas, ¿no? Entre otras, porque siempre cuando habla en las ruedas de prensa, cuando ya tiene una colección que no vamos a nombrar aquí de trofeos, pues siempre contesta igual, ¿no? Que el siguiente objetivo es mejorar, siempre hay algo que mejorar, ¿vale? Cuando era el mejor en tierra, vamos a mejorar en otras superficies. Cuando era bueno en otras superficies, vamos a mejorar distintos aspectos del juego, etcétera, 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 ¿no? Y ese debe ser un poco el mensaje, ¿no? También, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros, ¿no? Vamos desde el rol del psicólogo, desde el rol del entrenador, ¿no? Como figuras que van a estar en ese proceso, pues que vamos a acompañar, ¿no? Que cuando la motivación del entrenador, cuando la motivación del psicólogo, cuando la motivación de los padres es superior a la del deportista, pues la carrera o la historia deportiva de ese deportista va a tener una fecha de caducidad y yo me apostaría a que no va a ser demasiado larga, ¿no? Entonces, tenemos siempre que transmitir que el deportista es el que tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? en los objetivos que quiera, ¿no? Y siempre, cuando entrenan, siempre tenemos que dejarles con un pequeño punto de inconformismo, ¿no? Ese inconformismo es el que te va a dejar ganas de seguir aprendiendo en la siguiente sesión. Siempre va a ser esa insatisfacción es la que busca, ¿no? el avance, ¿no? Es la que nos va a permitir avanzar, ¿no? Y eso no tiene por qué ser negativo, ¿no? Tenemos que saber cómo ajustar para que el deportista no se desmotive, sino que lo vea como un desafío, ¿vale? ¿Qué cosas importantes durante esta fase, ¿no? Cuando ya estamos hablando de competir para ganar? Pues bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes es que seamos objetivos, ¿no? Que haya objetividad y sobre todo que el deportista la asuma como un valor en su ADN, ¿no? Que lo incorpore a su ADN. ¿Por qué? Porque sin objetividad, si no somos capaces de adoptar la idea de que no somos lo suficientemente buenos, va a ser difícil que queramos mejorar algo, ¿vale? Y cuando nosotros le transmitimos, ¿no? El que creemos que puede mejorar muchas cosas, el que creemos que tiene capacidad de desarrollo, bueno, pues hay veces que se entiende como presión, ¿no? Pero tenemos que darle el enfoque y que la persona, que el deportista lo entienda, que en el sentido de que no queremos que se sienta presionado, sino que si precisamente confiamos en él es que tiene la capacidad para poder desarrollar, ¿no? Eso que le estamos planteando, ¿vale? Objetividad, otra cosa tan importante como la objetividad es la actitud, ¿no? Está claro que la actitud es tan importante como la aptitud, ¿no? Es decir, podemos tener muy buenas cualidades para desarrollar un deporte, pero si esas cualidades no las ponemos a trabajar, difícilmente podremos desarrollar. ¿Se oye bien? Vale. Difícilmente podremos desarrollar al máximo todas esas cualidades, ¿no? Y hay una cosa importante con el tema de la actitud, ¿no? Que muchas veces decimos, no, lo importante es que se diviertan. Lo importante es que se diviertan, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Sí, pero con matices, ¿no? O sea, la diversión no tiene que ser el fin final del deporte. No solamente eso, sino la satisfacción. Yo creo que es más importante que el deportista salga satisfecho, sea en las etapas que sea, que el deportista sienta que cuando ha venido sabía un poquito menos que cuando se ha ido, ¿no? Y eso es importante transmitírselo. No, es que queremos que sea divertido. Vale. Pues vamos a aprender y de paso nos divertimos. Pero el objetivo siempre debe ser mejorar un poquito. Y eso tiene mucho que ver con
cómo planteemos los entrenamientos, cómo transmitamos, ¿no? nuestras ideas o las instrucciones que demos, y lógicamente que hagamos esas tareas pues desde un aspecto en el que podamos conseguir esos objetivos a corto plazo para que el deportista sienta satisfacción, ¿vale? Para divertirnos podemos hacer otras cosas, además del deporte. Bueno, también es importante, ¿no?, que ayudemos al deportista a relativizar, ¿no? Es importante que vea que las cosas que ocurren a lo largo de los entrenamientos, a lo largo de las competiciones, que siempre tenemos que darle un enfoque constructivo, ¿no? Un enfoque de qué cosas, además de estas que tengo que mejorar, qué cosas he hecho bien también, ¿no? No solamente podemos centrarnos en lo malo, sino que, lógicamente, el reforzar aquello que estamos haciendo bien, que estamos mejorando, que estamos progresando, pues te va a ayudar a seguir, ¿no?, en la línea de los objetivos marcados, ¿vale? Por eso es importante también que manejemos el tema de los objetivos muy bien. Luego lo veremos más adelante. Y luego hay un matiz que se puede utilizar no solamente en deporte, sino en educación, a nivel laboral, etcétera, ¿no? Que es la diferencia entre responsabilidad y culpa, ¿no? Porque muchas veces, no, es que eso es culpa mía, es que ha sido culpa mía. La palabra culpa tiene mucha connotación negativa, ¿no? Pero si hablamos de responsabilidad, ¿vale?, pues siempre vamos a apelar a que el deportista asuma qué es lo que quiere y lo que tiene que hacer para conseguirlo, ¿no? Bueno, como os he dicho antes, uno de los factores que más influye a la hora del deporte, ya a unos niveles en los que exige mucho tiempo de dedicación, pues lógicamente es la carrera dual, ¿no? El compaginar tanto estudios o trabajo con esa actividad deportiva, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si dedicamos mucho tiempo al deporte, los estudios o el trabajo flaquean, ¿no? No podemos dedicar esas horas a ello, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tenemos que estudiar o tenemos que trabajar, pues porque no tenemos ningún tipo de apoyo económico para realizar nuestro deporte, pues lógicamente eso resta, ¿no? Resta dedicación al deporte y se va a ver mermado nuestro rendimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues hay que tener en cuenta que, lógicamente, cuando tú preguntas a un joven a qué le gustaría dedicarse, hay algunos que, aunque tengan un nivel deportivo, ¿no?, bueno, todos conocemos que las dificultades, ¿no?, para llegar a ser deportista de élite y ganarte la vida de ello, ¿no? Bueno, pues hay algunos que no se plantean otra cosa que no sea ser deportista de élite de su deporte, ¿no? Y eso es preocupante, porque si te gusta mucho tu deporte, le dedicas muchas horas, te estás teniendo una evolución bastante buena, ¿vale? ¿Cuántas horas dedicas al deporte? ¿3, 4, 5? Como mucho. ¿Y el resto del tiempo qué hacemos? Y cuando estamos lesionados, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y cuando termina la temporada, ¿qué hacemos? ¿Vale? Hasta que volvamos a empezar. Y cuando termine tu carrera, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y eso cuesta muchas veces que lo interioricen y que lo valoren, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un plan B, plan C, plan D, cuantos más tengamos mejor, ¿vale? Pero, lógicamente, un deportista no puede descuidar otras facetas como pueden ser su formación académica, su formación humana, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y recuerdo una mesa redonda que asistí con deportistas olímpicos. Claro, en el deporte olímpico aún es más, pues, mucho más complicado, ¿no? Porque pues a lo mejor no hay, depende del deporte, no hay competiciones tan seguidas, ¿no? O con una frecuencia tan determinada como pueda ser el fútbol o otros deportes, ¿no? Y este chico, él está estudiando una carrera universitaria y lo decía, ¿no? Era de taekwondo, si no recuerdo mal, ¿no? Y decía, es que yo tengo otros compañeros que no pueden soportar la situación cuando se lesionan o cuando tienen algún impedimento para poder seguir entrenando, para poder seguir compitiendo cuando estamos preparando algo. Porque claro, nuestro objetivo es a 4 años vista, que tú tienes que entrenar lógicamente todos los días, pero claro, si no tienes otra parte en la que ocupar tu tiempo, tu esfuerzo y tener enfocado nuestra cabeza, ¿no? Ese tiempo muerto es devastador, ¿no? Y él lo decía, dice, yo muchas veces me siento afortunado por haber tomado la decisión de no dejar mis estudios, ¿vale? Que a lo mejor podría rendir a un nivel más alto, pues puede ser, pero lógicamente también nos decía, ¿no? También os digo que ese rendimiento no me compensaría, porque siempre van a surgir contratiempos en la preparación y yo saber que tengo otras fuentes de dedicar mi tiempo, me ayudan totalmente, ¿no? Para evadirme, ¿no? De la presión competitiva a la hora de preparar una competición de mucha relevancia y sobre todo pues que veo que estoy preparándome para el futuro, ¿no? Que la carrera de deportista se acaba y sí, te puedes dedicar a algo relacionado con tu deporte, pero te limita mucho tu futuro, ¿no? Dentro de lo que hablamos de carrera dual, ¿vale? Hay transiciones, ¿no? Transiciones en tu carrera deportiva, pues que pueden ser normativas, como pueda ser la transición de junior a senior, en el que lógicamente cambian muchas cosas, ¿no? Y otros niveles de exigencia. Y luego, uno de los aspectos más importantes es en la retirada deportiva, ¿vale? Que eso es uno de los temas a trabajar, ¿no? por el psicólogo del deporte en cómo preparar a esos deportistas. Porque si la carrera deportiva se ha desarrollado en unos términos más o menos lógicos, pues te puedes retirar según tu deporte, el deporte que hagas, pues a unos 35, 32, depende, ¿no? Gimnasia rítmica antes, lógicamente, pero bueno, con algunas excepciones. Pero claro, ¿y cuándo se retira un deportista por una lesión grave y no se le ha podido preparar? ¿Vale? Eso es un trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? A la hora de prevenir, y eso es algo que se está haciendo, ¿no? Hace poco, pues, salió en prensa, ¿no? Abu Denazir había creado con otros deportistas, entrenadores, psicólogos también, habían creado una asociación, ¿vale? Un grupo de apoyo al deportista. Y la verdad que están haciendo una labor necesaria y muy, muy buena, ¿no? Con esos deportistas para prevenir pues, lo que luego pasa, ¿no? Que ese vacío de tantas horas, de tanta energía dedicada y con tanto tiempo dedicado, pues no es fácil de llenar, ¿no? Y luego hay otras fases de transición que no son normativas, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, cuando cambio de club o cuando cambio de deporte, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Pues corriendo a lo mejor ya no se me da no estoy consiguiendo los resultados que espero y me cambio a otro deporte, ¿no? Bueno, esta carrera dual entre deporte y estudios pues puede servir como factor protector, ¿no? En el caso de que el deportista no llegue a ser un deportista de élite, ¿vale? Porque tú has estado formándote para tener otras fuentes de
ingresos económicos, etcétera. Pero también, lógicamente, pues sirve como factor facilitador, ¿no? Pues, en el caso de la retirada deportiva, ¿no? Pues, o que tienes que buscar una carrera profesional alternativa, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí hay una frase que lleva tatuada Stan Brinca, ¿no?, en el brazo, que es de un poema de Samuel Beckett, ¿no? Y habla sobre los errores, ¿no? Siempre intentaste, siempre fallaste, no importa. Intenta otra vez, falla de nuevo, pero falla mejor, ¿no? Y aquí, pues bueno, la reflexión que quiero lanzaros es eso, ¿no? Que debemos asumir los errores, ¿no? El deportista debe asumir los errores, analizarlos y buscar soluciones, ¿no? Debe ser así, ¿no? Si el entrenador, no veremos cómo el entrenador lo puede trabajar esto, ¿no? Pero después de un error siempre tiene que haber un análisis, o debe haber un análisis, ¿vale? Ese análisis te va a llevar a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión, pues debe convertirse en un cambio. Que ese cambio te va a ayudar, ¿no? O va a ser positivo para solucionar ese error. Pues perfecto, ¿no? Pero no siempre va a darse, ¿no? Entonces, no pasa nada. Seguro que, o por lo menos el deportista inteligente, ¿vale?, va a mejorar, ¿no? Va a mejorar en la siguiente vez que tenga esa situación, ¿no? De eso se trata, de hacerles que analicen, que traigan conclusiones o que aporten soluciones y que mejoren, ¿no? Que cuando vuelvan a intentarlo, que sepan un poquito más para volver a hacerlo mejor, ¿no? Cada vez. Bueno, pasamos ya a la figura del entrenador, aunque ya he dicho algunas cositas, ¿vale? Pero para mí el trabajo del psicólogo con el entrenador es, porque muchas veces trabajamos de manera indirecta con los deportistas y es a través del entrenador, ¿vale? Afortunadamente, los cursos de entrenador de casi todos los deportes suele haber formación a nivel psicológico, ¿no? Y bueno, en la Federación de Tenis en Valenciana, en la que imparto los cursos de nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, cuando tenemos delante a un deportista, ¿no? Y es que no solamente están allí para aprender aspectos técnicos, tácticos, ¿no?, físicos, sino que somos formadores, estamos transmitiendo muchas cosas además de esos conocimientos sobre el deporte, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y esa mejor manera posible que entiendo yo desde mi visión, desde la psicología del deporte, es que tenemos que fomentar la autonomía, ¿no? Que tenemos que hacer que cada vez el deportista sea dueño de su toma de decisiones. Porque cuando yo tomo las decisiones, asumo la responsabilidad mucho más y mejor que si tomo las decisiones que me ha dicho el entrenador, ¿no? Lógicamente, el entrenador te va a dar unas pautas, ¿no?, de técnicas y unas instrucciones a nivel táctico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre intentando que el deportista pues vaya hablando, o sea, vaya aceptando su grado de responsabilidad en esa toma de decisiones, ¿no? Lo que os decía también del acompañamiento en el proceso, ¿no? Bueno, pues lógicamente a lo largo del tiempo en el que un deportista vaya a estar en manos de nosotros como entrenadores, ¿vale?, pues vamos a tener que ayudarles, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, a facilitarles que tenga todos los medios, que tenga todos los conocimientos y que pueda extraer todas las cualidades o las potencialidades que tenga ese deportista, ¿no?, a nivel físico, a nivel actitudinal, etcétera, etcétera.
¿vale? Y luego hay una cosa que a mí me encanta, ¿no? Que es el despertar en nuestros deportistas el poder del todavía, sobre todo en edades formativas iniciales, ¿no? Porque pues, aparecen esos primeros reflejos, ¿no? Pues de frustración, ¿no? De no me sale, no puedo, no sé. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer el reenfoque, ¿no? De decir, no, bueno, vamos a trabajar esto porque no lo sabes o no puedes todavía, ¿vale? Y esto tiene que ver con la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija, ¿no? La mentalidad de crecimiento lo que te va a permitir es, con el esfuerzo, con todo lo que vas haciendo día a día, posiblemente lo consigas. Tienes mayor probabilidad de conseguirlo, ¿no? Y esto va a hacer que el deportista cambie, ¿no? Su enfoque basado en la cultura del esfuerzo, en el que sí, el esfuerzo, sí, el esfuerzo, muy bien, pero el esfuerzo lo vamos a cambiar por la cultura de la perseverancia. Es decir, no me esfuerzo hoy y si no me sale ya lo doy por perdido. No, me esfuerzo hoy, me esfuerzo mañana, me esfuerzo pasado mañana y eso me va a dar muchas más opciones de poder conseguir lo que quiero hacer, ¿no? Conseguir mis objetivos. Lógicamente, ahí como entrenadores tenemos la función de esos retos que vamos a plantearles, precisamente que sean retos, ¿no? Que no sean montañas difíciles de escalar, ¿no? Que sepamos y que ellos vean, ¿no? Que sepamos nosotros lo que necesitan para poder conseguir ese objetivo, que seamos realistas, ¿no? Y luego que ellos también sean conscientes de que con esa perseverancia lo van a poder conseguir. ¿Vale? Luego también el entrenador pues tiene que tener claro a quién está entrenando, sea niños, sea adolescentes, sea deportistas de élite, ¿no? Porque lógicamente pues no podemos tener el mismo nivel de exigencia, ¿no? Y los objetivos pues van a ser distintos, ¿vale? Y luego también hacer un ejercicio de autoanálisis para ver si los objetivos que yo planteo para mi deportista o para mi equipo están más supeditados a mi ego como entrenador o a las necesidades o deseos de ese deportista o de ese equipo, ¿no? O las cualidades más objetivas, ¿no? Que pueda tener ese equipo. Vale. Luego hay otra cosa que yo creo que es vital, ¿no? Para poder conseguir el desarrollo del deportista, que es intentar, ¿no? Hacer dar pocas conclusiones nosotros sobre lo que pueda necesitar ese deportista, sino que sea el propio deportista el que extraiga esas conclusiones. Como decía un entrenador, yo hago más preguntas que dar respuestas. Es decir, ¿por qué crees que has fallado esa pelota? ¿O qué crees que puedes hacer mejor en el siguiente punto? ¿No? Ese tipo de preguntas, primero, enganchas al deportista a mantener la atención y la concentración durante ese entrenamiento y segundo, le invitas a que el análisis sea suyo, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os comentaba de la autonomía, porque en un partido, aunque el entrenador lo tengamos en la banda, hay deportes en los que no te puede dar instrucciones, ¿no? Como el tenis, ¿vale? El deportista es el que está solo, es el que tiene que afrontar esa dificultad, ese obstáculo y necesita de esa autonomía, ¿vale? Bueno, en cuanto al tema de cómo y qué y la mejor manera, ¿no? de comunicarnos con un deportista, cómo decir las cosas y qué decir, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la
la comunicación efectiva y eficiente, ¿no? Tiene que ser basada sobre todo en simplificar las cosas, ¿vale? Uno de los trabajos que se hace con los entrenadores precisamente es ese, ¿no? El cómo utilizar el tiempo en el que estás dirigiéndote a tus jugadores en un momento del partido, entre puntos, o sea, entre los descansos, etcétera, etcétera, ¿no? Antes del partido, después del partido, etcétera. ¿Qué es lo que es más idóneo, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente simplificar a la hora de dar esas instrucciones. Si creo que tiene que mejorar varios aspectos del juego, primero le voy a dar la oportunidad que sea él el que me lo pueda decir, ¿no? Si vemos que está en un momento de bloqueo, con un nivel alto de activación, etcétera, y esa reflexión pues no es fácil que aparezca en ese momento, pues vamos a intentar facilitársela y si vemos que no, pues vamos a darle nosotros unas pequeñas pinceladas. Si creemos que son 4 o 5 cosas las que tiene que mejorar, vamos a decirlo solo una. Vamos a decirlo una o dos. Vamos, ¿por qué? Pues lógicamente por eso, porque demasiada información en momentos de alta activación, pues la experiencia nos dice que no llega a esa información, ¿no? Que esa información se queda en el aire y a lo mejor aturullamos con demasiada información, ¿no? Luego, es importante que acompañar nuestro lenguaje verbal con nuestro lenguaje no verbal, ¿no? No tiene sentido que digamos, venga, que no pasa nada, va, seguimos. Y nos demos la vuelta y le peguemos una patada a la botella de agua o bueno, o digamos alguna palabra malsonante, ¿no? Y eso sobre todo tiene mucha más importancia cuando estamos en un deporte de equipo y tenemos el banquillo al lado, ¿no? Porque todo eso lo ven los jugadores y a la hora de salir al campo ya ven cuáles son los mensajes, ¿no? Contradictorios que a veces podamos dar. Entonces eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Yo a los entrenadores que estéis os recomiendo que grabéis algunos partidos, que grabéis y intentéis actuar de la manera más normal o más natural, ¿no? Porque es un ejercicio de humildad, ¿no? De ver qué cosas hacemos bien, pero qué cosas podemos cambiar, ¿no? Sobre todo a la hora de nuestro autocontrol emocional, etcétera, etcétera. El tema del refuerzo, bueno, pues lógicamente en etapas de aprendizaje que siempre se van a dar, como hemos dicho, pues sobre todo en las iniciales, pues debemos hacer uso del refuerzo para que esa conducta que queramos incorporar en el repertorio del deportista, para modificar algunas, etcétera, pues lo podamos hacer de una manera mucho más, pues más correcta, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Pues lógicamente al principio hay que dar más refuerzos hasta que la conducta ya está instaurada y luego pues ir eliminando, ¿no? Progresivamente. Bueno, y con el tema que hablábamos antes del autocontrol emocional, bueno, pues es un trabajo que hay que hacer a nivel individual con el entrenador. Primero porque, lógicamente, pierde mucha fuerza, ¿no? El mensaje que pueda dar según cómo lo demos, ¿no? Entonces, hay que saber o hacer una pequeña rutina de cómo actuar en ciertos momentos de cara a la hora de comunicarnos con nuestros deportistas, ¿no? Con nuestros deportistas, con nuestros padres, o sea, los padres de los deportistas, con los árbitros, ¿vale? Y sobre todo con nosotros mismos, porque muchas veces nos castigamos, ¿no? A nosotros mismos hemos tomado una decisión errónea y no dejamos que ese error podamos gestionarlo correctamente y eso hace que seguramente tomemos decisiones erróneas a continuación, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo con autodiálogos, con una rutina bien
bien especificada y qué estrategias a nivel psicológica podemos utilizar, ¿no? Pues el tema de respiración, de control de estímulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cosa muy trabajada y que se debe seguir trabajando durante toda la carrera del entrenador es cómo gestiono el grupo, ¿no? Cómo gestiono el grupo, cómo trato a todos, ¿no? Los deportistas que tengo conmigo, ¿no? Y hay una dinámica que eso ayuda mucho a cohesionar el grupo, a alinearlo, ¿no? A buscar los mismos objetivos, que es la creación, ¿no? de las normas de funcionamiento interno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si llegamos a un grupo y le decimos, tomad, estas son las normas y al que no les guste, es lo que hay. Pues, ¿qué creéis? ¿Que se van a comprometer o que se van a implicar de la misma manera? Que si esas normas las hacemos de otra manera mucho más trabajadas a nivel de grupo, pues lógicamente no, ya os lo puedo asegurar. Entonces, hay una cosa que funciona muy bien, que es a principio de temporada, cuando si es un grupo que acabáis de recibir, ¿no? Es, vale, estos son los aspectos que yo creo como entrenador que tienen que ser innegociables, ¿vale? Y los vamos a meter, ¿vale? Y a partir de ahí, vale, vamos a hacer una pequeña asamblea y vamos a decidir cuáles son las normas que nosotros vamos a seguir. Todos van a opinar, todos van a aportar, todos van a votar y todos la van a firmar, ¿vale? Y esas normas las han hecho entre ellos, las han decidido entre ellos. Por lo tanto, lo que deciden entre ellos siempre se van a asumir de una manera mucho más, pues más comprometida, ¿no? Y además, las voy a compartir con mi familia, las voy a llevar a casa y les voy a decir, papás, mirad, estas son las normas que tenemos en el equipo en cuanto a asistencia, en cuanto a puntualidad, en cuanto a respeto a compañeros o jugadores de otro equipo, en cuanto a instalaciones, en cuanto a muchos aspectos que nosotros queramos trabajar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasará? Que los padres, primero nosotros vamos a tomar, los deportistas van a tomar una actitud dirigida, ¿no? Para que esas normas las tengo que cumplir porque las he firmado y las he hecho yo. Y segundo, los padres también van a tener una predisposición también a que sus hijos no fallen, ¿no? En lo que han hecho, porque le van a dar importancia. Entonces, os recomiendo que eso sea una sesión la que dediquéis a eso porque, como digo, no es una sesión en que dejan de aprender deporte, sino que esto es mucho o tan importante como el deporte en sí, ¿no? Vale, y en cuanto al establecimiento de objetivos, ¿vale? Vamos a centrarnos cuando tenemos un deportista en que sea ese deportista quien nos diga cuáles son esos objetivos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a ser más consecuente, ¿no? Va a comprometerse más, que es lo que comentábamos, que si se los dice el entrenador, ¿vale? Siempre se van a dejar orientar y siempre se van a dejar opinar, ¿no? Por la figura tan relevante que es el entrenador, pero siempre preguntarles qué es lo que quieres. ¿Quieres ser el mejor tenista de tu club? ¿Quieres ser el mejor tenista de tu provincia? ¿De tu comunidad? ¿De España? ¿O quieres, en base a lo que tú quieras, pues lógicamente tus acciones van a estar alineados o deben estar alineados con el reto que te has planteado? Esa intensidad del esfuerzo y de la perseverancia, no lo olvidemos, tiene que ser consecuente, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que a veces no nos encontramos eso, ¿no? Y quizá pues sea el momento de que esos objetivos a lo mejor no han estado bien formulados, no han sido bien delimitados, no han sido temporalizados, etcétera, etcétera, no han sido realistas, etcétera, ¿vale? Nuestra labor como entrenadores, bueno, pues ayudarles acompañarles en esa labor de establecimiento de objetivos y algo importante es
que les ayudemos a enfocarse sobre todo en la realización, en los objetivos de realización, ¿vale? El objetivo de resultado, ahora lo veremos, está ligado a los objetivos de realización, ¿vale? Pues siempre vamos a obtener un resultado, sea el que sea, ¿vale? Pero no solamente tiene que ser el fin, no tiene que ser la meta máxima, ¿no? El resultado, ¿no? El ganar, el conseguir una competición determinada, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la frustración va a aparecer antes, la motivación va a bajar y, lógicamente, la autoconfianza pues también se va a ver afectada, ¿no? Entonces, la diferencia, pues los objetivos de realización son todas aquellas acciones que vamos a hacer para conseguir un resultado determinado, ¿vale? Que no te lo asegura, pero te da una mayor probabilidad de conseguir ese resultado que tú decides buscar, ¿no? Entonces, siempre es más positivo delimitar los objetivos encaminados hacia que sean objetivos de realización, ¿no? Porque, pues, bueno, como podéis entender, pues acentúan más que se centren en que esas acciones le van a dar unas consecuencias que se acercan al objetivo deseado. Te van a hacer tener una valoración más realista, ¿no? de tu progreso, de lo que estás haciendo, y te van a fortalecer la autoconfianza y la motivación, ¿vale? En cuanto a los objetivos, pues también es importante que aunque tengamos un objetivo final, ¿vale? Que tengamos pequeños objetivos intermedios, ¿no? Para poder ir subiendo escalones y que el deportista no vea demasiado lejano esa meta final, ¿no? Esos objetivos también deben ser un desafío, ¿no? Deben ser atractivos, deben ser desafiantes y sobre todo, pues, que aunque sea un objetivo que crean que pueda ser muy difícil, pero que tengan realmente capacidad para poder lograrlos. ¿Qué pasa cuando nos centramos en objetivos que son muy fáciles? Primero, que se le pierde el interés, que lo conseguimos y luego pues ya nos quedamos ahí estancados, ¿no? Y bueno, y hace que el esfuerzo se vea disminuido, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tenemos unos objetivos que son demasiado inaccesibles, ¿no? O difíciles, pues lo mismo, que el esfuerzo no se va a acompañar de esos pequeños escalones que se acercan a ese objetivo final y también vamos a perder el interés, ¿no? Y luego hay una cosa que también influye con el tema de los objetivos, que es que debemos hacerlos renovables, ¿no? Es decir, hemos conseguido un objetivo de realización y como consecuencia un objetivo de resultado, ¿vale? Ahora, ¿qué queremos conseguir? ¿Queremos mejorar eso aún más? ¿Queremos perfeccionar eso que hemos conseguido ya? ¿Queremos buscar otros objetivos más ambiciosos? Vale. Porque muchas veces cuando conseguimos algo, pues yo llámese un golpe de tenis, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿no? Porque es nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad. Y cambiar es algo que nos cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio lleva a una inseguridad, lleva al error y lleva a tener que movilizar todos mis recursos para poder conseguir ese objetivo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener muy claro qué objetivo nos vamos a plantear, cuál es el más idóneo en ese momento de la temporada o de la pretemporada y ver la predisposición, ¿no? del deportista. Si ese objetivo lo ha planteado pues él o ha sido el entrenador el que ha puesto más hincapié para que ese objetivo lo hagamos, y lógicamente pues el deportista no está con la confianza para poder afrontarlo, ¿no? Vale. Y luego veremos, ¿no? Con el tema de objetivos, este esquema está muy bien para
para ayudarles a hacer la reflexión, ¿no? De sí, podemos conseguir los objetivos, hemos sido eficaces, se pueden alcanzar, ¿vale? Pero hemos sido eficientes, ¿no? Hemos utilizado los recursos de la mejor manera posible. Y esto nos ayuda también a reformular, ¿no? Mejor los objetivos a posteriori, ¿no? Es decir, bueno, pues sí es la manera de conseguirlo, pero podemos cambiar esa manera para conseguirlo de una forma más óptima, ¿vale? Vale, y ya para terminar con el tema de entrenadores, hay una reflexión también que me parece interesante compartir, ¿no? Que es cuando nosotros se lo damos todo hecho, ¿no? Cuando le planteamos al deportista lo que nosotros pensamos o lo que tiene que cambiar o tiene que mejorar. ¿Qué pasa a veces? Que por un oído entra y por el otro sale, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Pues lo que ya hemos comentado de ayudar, ¿no? Que sea la reflexión personal del deportista la que haga dar el siguiente paso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando emocionamos, ¿no? Cuando es la persona la que llega a esa conclusión, se remueve algo, ¿no? Entonces, eso que se lo planteamos, que la persona razona, reflexiona e interioriza, entra por un oído pero baja al corazón, que es lo que hace movilizar muchas veces un cambio, ¿no? Y hablando de las tareas de los objetivos de realización o de resultado, ¿vale? Aquí tenemos el clima motivacional que el entrenador va a proporcionar a sus deportistas, ¿no? Enfocado a la tarea, pues el esfuerzo es recompensado, el objetivo es aprender, se refuerza sobre lo que depende de uno, que es lo que también da más seguridad y autoconfianza al deportista. Los errores son corregidos, pero siempre de manera constructiva y con ánimos. La buena actitud siempre va a ser recompensada y el respeto. En contraposición, el clima motivacional que está más centrado al resultado, pues bueno, aquí va a estar todo más centrado en el mejor es recompensado, los errores penalizan más, el objetivo sigue siendo aquí en este caso ganar y ser el mejor, los refuerzos ya no dependen tanto de él, porque lógicamente tenemos una persona con la que estamos compitiendo que si es mejor que nosotras, ese resultado no va a ser positivo para nosotros, ¿no? El ganar es recompensado y ganar y ser mejor es lo que vale, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante enfocarlo la mayor parte de la tarea, ¿no? Lógicamente en el deporte de élite, pues aquí ya tiene más importancia el resultado, pero en edades formativas siempre enfocado a la tarea. Aquí tenemos una frase de Bill Sweetenham, que es un entrenador de natación australiano, ¿vale? Pues que sus deportistas han ganado muchísimas medallas de oro en Olimpiadas, etc. ¿Vale? Y lo que dice es superior in skill, invincible in attitude, ¿no? Superior en habilidad, invencible en actitud. Él pone por encima la actitud, la pone por encima de lo que es la habilidad, ¿no? Lo que hablamos. Y habla de 3 modos de compromiso, ¿vale? Cuando hablamos de compromiso e implicación, ¿no? Hay veces que es más, implicación o compromiso. Hay un ejemplo muy bueno que lo comenta Pep Marín en uno de sus libros, que pone como ejemplo el desayuno continental, ¿no? Que tiene bacon y huevos, ¿no? Bueno, pues la gallina está implicada en ese desayuno porque ha puesto los huevos, pero el cerdo está comprometido en ese desayuno porque ha puesto parte de sí mismo, ¿no? O sea, parte de su cuerpo ha tenido que morir, ha tenido que dejarse la piel para ese objetivo, ¿no? Para ese desayuno, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre implicar, pongo una parte de mí, cerdo, compromiso, cerdo, me dejo la vida, ¿no? Me dejo la piel, pongo todo lo que hay que poner, incluso la vida, ¿no?
Entonces, Bill Sydenham decía que había 3 modos de compromiso de los deportistas, ¿no? A mejorar hasta su límite y a ganar, ¿no? A mejorar, bueno, pues tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo, lo tenemos claro, ¿no? A mejorar hasta su límite, aquí ya tenemos que priorizar la actividad deportiva por encima de cualquier otra. Y a ganar, pues tenemos que sacar un 10 en estas 3 cosas, en preparación, en concentración en entrenamiento y en estilo de vida, ¿vale? Un 10 cada día de nuestra vida de deportistas. Porque él decía que los Juegos Olímpicos no son cada 4 años, sino todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que prepararnos para esas Olimpiadas si queremos llegar y luego si queremos rendir al más alto nivel. Vale, pasamos a las habilidades psicológicas. Vale, aquí tenemos un pequeño esquema sobre todas esas habilidades, cómo están interrelacionadas, ¿no? En medio pongo los valores personales y sociales, que es la formación humana, ¿no? La persona, ¿no? En mayúsculas, ¿no? Luego tenemos motivación, autoconfianza. Perdón, que me paso. A ver, que se ha ido. A ver. Es que he pinchado a una de las variables y se me ha ido para atrás. Vale, disculpad. Vale, aquí está. Atención y concentración, a nivel de activación y estrés, ¿no? ¿Vale? Ahora veremos cómo influyen unas y cómo están interrelacionadas unas entre otras y cuál para mí tiene más relevancia. Empezamos por motivación, que es un motivo para la acción, ¿no? La dirección y intensidad del esfuerzo de una persona, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué los hace movernos? Y aquí os presento un estudio que se hizo en la ciudad de Barcelona sobre personas con discapacidad, ¿vale? En el que se les preguntaba cuáles eran los motivos por los que hacían deporte, ¿no? Y los datos, la verdad, que me llamaron la atención, por eso los he querido compartir, ¿no? Bueno, pues están los esperados, ¿no? Mejorar la salud, el que más personas dijeron. Diversión, mantener la forma, pasar el tiempo con los amigos, consejo médico. Pero lo que llama la atención es que solo un 3,2% dijo que el motivo era disfrutar compitiendo. O sea, no lo veían como uno de los objetivos finales, ¿no? del deporte. Siendo para la población general, pues una cifra mucho más alta, ¿no? Como veis, un 66,7%. ¿Vale? Lo dejo ahí para la reflexión por si luego queréis comentarlo y qué os parece, ¿no? Y lógicamente, pues ahí tiene mucho que ver en esas respuestas, pues las causas de la discapacidad, la biografía vital de la persona, las condiciones del sistema, ¿no? Son variables a tener en cuenta. Y luego también, pues si es una discapacidad adquirida, pues si antes de adquirir esa discapacidad, si ya realizan deporte, ¿no? Etcétera, ¿no? En cuanto a motivación, bueno, pues tenemos la motivación intrínseca, que es la que nos sale de dentro, ¿no? La que nos hace movilizarnos para hacer algo, ¿no? Y la extrínseca, que está formada, ¿no? por la influencia de todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues de otras personas, de otros compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los objetivos que tenemos que tener es intentar que la motivación sea intrínseca para el deportista, porque lógicamente va a ser una motivación más estable y más duradera. En cuanto a la básica y la cotidiana, pues la básica es la que nos motiva a buscar un objetivo, ¿vale? Por así decirlo, la motivación reina, ¿no? Y la cotidiana es la que necesitamos, ¿no? La que necesitamos día a día para poder conseguir ese objetivo que nos hemos marcado. En cuanto a la orientación de la tarea o a la orientación al resultado del ego, pues lógicamente la orientada a la tarea
va a depender de esos retos, de esos pequeños desafíos y resultados personales e impresiones subjetivas de dominio y progreso. Es decir, vamos a intentar que nuestros deportistas tengan esa motivación orientada a la tarea para la mejora diaria, ¿no? Para el progreso, para que vayan captando, ¿no? Es primero que es más fácil de su mantenimiento, se debe utilizar sobre todo en iniciación y perfeccionamiento, tiene una mayor estabilidad de la confianza y te provoca una mayor satisfacción personal, ¿no? El ver cómo vas progresando. Lógicamente va a estar en compañía de resultado. La orientada al resultado, pues, bueno, tiene un difícil mantenimiento porque los resultados, pues, lógicamente llegará un momento en que no se van a dar los que queremos. Está más enfocada a la alta competición. Pues, lógicamente, si la centramos en esos resultados, nuestra confianza va a fluctuar en base a lo que consigamos y es un riesgo en utilizarla, sobre todo en los inicios de los deportistas, porque es fácil que se desmotiven, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente variable, que es el nivel de activación. Aquí veis una gráfica muy curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de 3 deportes, golf, baloncesto y fútbol americano, ¿vale? En el que se mide el nivel de activación óptimo, ¿no? El nivel de activación óptimo para el golf, veis que necesitamos un nivel de activación que será menor que el que se necesita en baloncesto o en el fútbol americano, ¿vale? ¿Y qué pasa con el rendimiento? Que cuando nuestro nivel de activación llega a su punto óptimo, ¿vale? Nuestro nivel de rendimiento también estará en su punto más alto. ¿Qué pasa si seguimos activándonos o subiendo nuestro nivel de activación? Que nuestro rendimiento bajará, ¿vale? Lógicamente en el golf, si estamos demasiado activados, pues la toma de decisiones y la ejecución de los golpes va a ser menor, ¿vale? Este nivel de activación, bueno, pues es una actividad fisiológica mental que va desde el sueño más profundo hasta un estado máximo de alerta, tensión y excitación. Cada deportista tiene su nivel óptimo, cada deporte tendrá sus necesidades, unas necesidades determinadas y está relacionado con la atención, la capacidad de retener información y el procesamiento de la información y la toma de decisiones, ¿vale? Bueno, aquí me gusta también poner este ejemplo a tanto a deportistas como, bueno, sirve para cualquier rol, ¿no? ¿Qué somos, termómetro o termostato? Pensad en vosotros, ¿no? La pregunta es, ¿dejamos que nos afecte lo que ocurre alrededor, lo que piden los compañeros, lo que diga el entrenador, los últimos resultados, el error de un compañero, ¿no? Y luego tengo que volver, ¿qué tengo yo que solucionarlo? Bueno, pues lógicamente, si somos un termómetro, estamos expuestos a esas subidas y bajadas y como ejemplo de que afecta al rendimiento, pues el termómetro va a ser más complicado, ¿no? El controlar eso. Sin embargo, el termostato, nosotros buscamos nuestro nivel de activación óptimo e intentamos que ese termostato funcione bien y que no se salga, ¿no? Pase lo que pase. Es lo que os decía, se den las circunstancias que se den, nosotros controlamos nuestro nivel de activación y hacemos el papel del termostato. Eso no significa que hay momentos en que tengamos que adaptarnos, ¿no? A ese cambio de temperatura, ¿no? Llamamos cambio de temperatura a circunstancias que se den en el deporte, ¿no? Por urgencia o por improvisar una solución que tenemos que dar. En ese caso, pues tenemos que adaptarnos. Cambiaremos la temperatura de nuestro termostato y a continuar. Vale, pasamos variables 3. Aquí lo que tenemos es una situación interna o externa que nosotros la podemos valorar como una amenaza o un desafío, ¿vale? Según los recursos que crea yo que tengo disponibles o a utilizar.
Y luego lo importante es eso, movilizar esos recursos para afrontar esa situación de la mejor manera. Aquí con el deportista, ¿qué tenemos que trabajar? El deportista sabe los recursos que tiene, porque hay veces que no sabe o no sabe verlos en momentos determinados, ¿no? Por ese estrés, ¿no? Entonces, ayudarle a que busque en su mochila, que digo yo siempre, busca en tu mochila y mira a ver qué recursos tienes para afrontar lo que te sucede en el partido, lo que te sucede en el entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cuándo y cómo utilizarlos de una mejor manera. Vale. Variable autoconfianza. Aquí la autoconfianza se va a nutrir de la motivación, se va a nutrir de las experiencias de éxito que hayamos podido tener, de la percepción de control que tengamos en nuestro desempeño, ¿no?, diario, etcétera, etcétera, no solo en los entrenamientos, sino en las competiciones, ¿vale? Cuando tengo un objetivo, primero valoro si tengo posibilidades de conseguirlo y si creo que tengo esos recursos para poder afrontar ese objetivo. No solamente eso, sino que voy a valorar las dificultades que puedan surgir en ese proceso y voy a prepararme soluciones para que esas dificultades las pueda solventar. ¿Cómo influye? Pues si tenemos una autoconfianza alta, facilita que nuestro nivel de activación esté óptimo y que tengamos una motivación estable. Si esa autoconfianza está baja, pues cualquier situación que se nos dé, cualquier objetivo que nos marquemos, va a suponer un estrés para nosotros y un nivel de activación negativo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Con aquellos deportistas en que observemos que tenemos indicios de que tenga una falsa confianza. ¿Por qué? Porque tiene un optimismo infundado, irreal, manifestaciones verbales de sí, yo, esto está chupado, a este le gano yo con la gorra, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de verbalizaciones o de conductas, ¿no? Evitación de situaciones comprometidas, tendencia a hacer referencia a sitios pasados más que centrarse en el presente. Y luego, bueno, negación de los propios errores y dificultades. Son muchas cosas que quiere dar la imagen de que tiene una confianza alta, pero es todo lo contrario, ¿no? Es una falsa autoconfianza. Vale. Concentración. Estado selectivo, activo, intensivo y dirigido de nuestras propias percepciones. Es la capacidad de permanecer mentalmente en el aquí y en el ahora, ¿vale? Pues es una de las variables básicas también, ¿no? ¿Cómo influye en nuestro rendimiento? Pues tiene relación con recibir y asimilar la información, analizar esos datos que recojo, tomar decisiones, actuar con precisión y sobre todo actuar a tiempo, ¿no? En un deporte como, por ejemplo, el tenis, pues es básico, ¿no? Que esa concentración esté focalizada, ese nivel, esa atención esté focalizada en lo que necesita cada momento del juego, ¿no? ¿Vale? Y saber luego desconectar en los momentos de descanso para no agotar todos los recursos que tenemos, ¿no? Vale. Muy bien. Valores personales y sociales. Yo decía que este era de mis preferidos porque sobre todo una persona que haga deporte, pues bueno, hay gente que hace deporte toda la vida, pero deporte de competición, pues hay personas que luego dejan de hacer, ¿no? Y lo que queremos fomentar, ¿no?, en el trabajo multidisciplinar de entrenadores, etcétera, psicólogos, tal, es que ese deportista cuando ya deje de ser deportista o cuando sea deportista a otro nivel, que esos valores que nosotros queremos que el deporte le haya aportado, que sean positivos, ¿no? No que, bueno, pues que a veces se dan esas situaciones de no querer saber nada del deporte una vez que me he retirado, o ese deporte, no quiero saber nada de ese deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas experiencias pues las podemos trabajar a nivel personal, ¿no?, y social. Entonces, además, ya sabemos, ¿no? No lo voy a descubrir ahora, pero
pero lógicamente toda esa formación deportiva, ¿no? y esos valores que el deporte te puede aportar, pues te van a servir, ¿no? en muchos ámbitos de la vida, como el laboral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Algunos de los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Pues trabajar que sea capaz de trabajar en equipo, ¿no? El aceptar equilibradamente los éxitos y los fracasos, aprendiendo de la experiencia. El asumir responsabilidades individuales y cumplir los compromisos adquiridos. Que sea perseverante, ¿no? Que sea siempre el realizar el máximo esfuerzo posible. Bueno, pues si esto lo podemos conseguir a lo largo de la vida deportiva de un deportista, pues yo creo que nuestro objetivo se puede dar por conseguido, ¿no? Vale. Y ahora os planteo un pequeño juego, ¿vale? ¿Cuál me ayudará más a conseguir el objetivo? ¿Concentración? ¿Autoconfianza? ¿O motivación? ¿No? Bueno, pues concentración sabemos que es muy importante, ¿no? Sabemos que es muy importante para la toma de decisiones, etcétera, ¿vale? Pero en este caso no es la más determinante, ¿no? de estas tres. La motivación, tampoco. Yo puedo estar muy motivado, pero no siempre voy a estar capacitado para poder conseguir un objetivo. Aunque me tire yo con todas las ganas del mundo y tengo delante a Michael Phelps, no lo voy a poder conseguir. Autoconfianza, esta es la que me va a permitir conseguir el objetivo, ¿vale? Muchas veces se dice que la motivación puede aumentar el rendimiento, ¿no? Pero lo aumenta indirectamente. ¿Por qué? Porque una persona motivada pues va a continuar haciendo esa actividad deportiva, ¿no? Pero la autoconfianza es la que te da la capacidad de analizar y ver si tienes esa habilidad desarrollada para poder conseguirlo, ¿no? Muy bien. Vale, os voy a poner un vídeo que resume un poquito es una técnica psicológica que es la imaginación, aunque aquí le llama visualización, y se utiliza para prácticamente todas las variables psicológicas, ¿vale? Porque es un trabajo para trabajar la concentración, la atención, para trabajar el nivel de estrés en situaciones de competición y sobre todo para la autoconfianza, ¿no? Porque te ayuda a focalizarte en lo que depende de ti, ¿vale? Está en inglés subtitulado, ¿vale? Entonces, aunque no se oiga, no hay problema. Vale. Vamos a ver. Esto de aquí que me está molestando. Ahí. Vale. Vale, continuamos. Sí que es verdad que llevamos un pelín de retraso para luego dejar un poquito de tiempo. Voy a pasar las demás diapositivas con un poquito más de rapidez, ¿vale? Para que podamos tener un espacio de debate.
y así poder hacerlo más interactivo. A ver, página. Vale, entramos ya en la fase, en la parte de familias, ¿vale? Vale. Bueno, la familia también entrena, también compite, se lesiona, evoluciona, aprende, ¿vale? Es lo que os contaba lo del el ejemplo de las patas de la mesa. A la larga, si alguna de las patas de la mesa no suma lo suficiente, pues a lo mejor hay que acortarlas un poquito, ¿no? Hay que hacerlas más estrechitas para que las que haya puedan sumar y puedan aportar algo positivo, ¿no? Al apoyo del deportista. Vale. Antes de competir, ¿qué podemos hacer? Pues importancia que sienta nuestra presencia y apoyo incondicionales como necesita, porque muchas veces nosotros cometemos el error, ¿no? de aconsejar o de apoyar al deportista adoptando el rol de padre, ¿no? En este caso, como creemos que le va mejor o como creemos que le podemos ayudar mejor, y no siempre es así, ¿no? Eso es una herramienta que utilicé con el grupo de padres de chavales de la Federación de Tenis, en la que, pues bueno, precisamente se les preguntaba a esos chavales, ¿cómo os gustaría a vosotros que os ayudaran vuestros padres, ¿no? En los entrenamientos, antes de las competiciones, durante las competiciones y después, ¿no? Y bueno, pues los resultados fueron muy gráficos, ¿no? Porque pues los tenían clarísimo, ¿no? Qué es lo que les viene bien, qué es lo que les ayuda y qué es lo que no les ayuda, ¿no? Pues sobre todo durante las competiciones, ¿no? Que no gesticularan, que no reaccionaran ante los errores, ¿vale? De manera desproporcionada, y sobre todo que dejaran un espacio después de las competiciones para el análisis, ¿no? Y asumir, ¿no? ¿Qué pasa si se encuentra aquí, ¿no? Si ha tenido una dificultad, si está entre dos montañas, si el deportista está desmotivado. Bueno, pues hay que respetar, hay que escuchar y hay que reforzar, ajustar las expectativas de lo que ha pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y reforzar sobre todo lo que ha hecho bien. Si ha logrado el objetivo, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, aquí tenemos el ojo que todo lo ve, ¿no? Es decir, vamos a actuar con el éxito, entre comillas, de la misma manera que con el fracaso, entre comillas, ¿no? Es decir, si ese deportista ha conseguido un objetivo y está muy contento y está muy feliz, ¿no? Vamos a intentar relativizar ese éxito y sobre todo decirle o recordarle, si es que solo se centra en el resultado, recordarle todo lo que ha hecho, todas esas acciones que ha realizado para conseguir el objetivo. Vale, esto lo vamos a pasar rapidito. También es un ejercicio para poder hacer con los padres en reuniones, ¿vale? Desde el rol del entrenador o directivos o directores técnicos de clubes, ¿no? ¿Qué sabemos respecto al deporte de nuestro hijo? ¿Vale? Se presentan todas estas cosas que están aquí, todas estas situaciones que se dan a lo largo de la temporada, ¿vale? Horarios de entrenamiento, calendario de competición, etcétera, normas del grupo, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a intentar es que haya un debate para decir dónde tiene que ir en cada columna, ¿no? La información que, entre comillas, obligatoriamente deberíamos conocer, ¿vale? Y la complementaria que estaría interesante también saber, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, como os pasaré la ponencia, la podéis ver. Con el tema de las emociones, ¿vale? Saber conocer cuáles son esas emociones, saber o tener claro cuándo estoy siendo inundado, ¿no? Por esa emoción y cómo controlarla, ¿no? Cómo reenfocarla, ¿no? Aquí en situaciones pues, de dificultades, ¿no? del juego que se dan, pues mi hijo comete un error grave, intensidad de la emoción sufro, un 9, consecuencias lo paso fatal, hago gestos negativos que el chico puede ver, etc. Y todas esas consecuencias,
cómo influye en el rendimiento del deportista. Y aquí, con una situación positiva, ¿vale? ¿Cómo lo enfocamos para gestionar esa emoción? Cómo controlarla y las consecuencias de la emoción y qué puedo hacer para controlarlas, ¿no? Esas consecuencias. ¿Vale? Pues lógicamente intentar que no se pierda la perspectiva, ¿no? de esa victoria, ¿no? De ese éxito. Vale, esta es una dinámica de valores que os la ha mandado esta mañana Celia. Sí, ¿vale? hemos mandado. Muy bien. Vale, entonces, la idea era que dijéramos los valores, los 5 valores más importantes con los que os sintáis más identificados, ¿no? A la hora del deporte. Te digo los que han salido en función Vale. de la gente que ha contestado. Vale. Mira, los que más han salido son respeto, esfuerzo, sacrificio, constancia, superación y perseverancia, que han tenido más o menos el mismo número. Aunque luego han salido otros como autodisciplina, desarrollo personal y social, claro, generosidad, ilusión, esfuerzo. Claro. Explico rapidito. Esta dinámica también se hizo con los hijos y luego se hizo con los padres. ¿Vale? Y el objetivo de esta dinámica es, muchas veces nos dirigimos a nuestro hijo, ¿vale? Inculcándole unos valores o queremos inculcarle unos valores que a lo mejor nuestro hijo en ese momento de su etapa formativa o en relación a su deporte tiene otros valores distintos. Entonces, cuando existe esa desalineación, ¿no? Entre padres e hijos, pues motiva muchos conflictos, ¿no? Este ejercicio lo que hice fue preguntárselo a los chavales y luego decirle a los padres lo que habían dicho sus hijos, ¿no? En general, ¿no? Y decirles que luego en casa el objetivo era ese, ¿no? Es decir, a ver, cariño, dime qué valores has dicho tú y te diré yo los que yo creo, ¿no? O los que yo quiero inculcarte, para debatir, para llegar a un punto de acuerdo, para conocerse mejor y para, sobre todo, pues, tener más puntos en común a la hora de enfocar el deporte, ¿vale? Muy bien. Vale, había planteado una lectura que bueno, apuntadlo, es El tazón de madera. Como vamos de tiempo bastante justos, lo vamos a dejar para que la leáis en casa. Y habla también sobre los valores, ¿no? Que muchas veces lo que decimos no acompaña con realmente cómo estamos actuando. Entonces, esta lectura me parece muy interesante, ¿no? Para que la podáis compartir con vuestros hijos también. Y ya pasamos muy brevemente al entrenamiento psicológico en personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Los objetivos, pues lógicamente desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, motoras, lingüísticas, afectivas y sociales. Y aunque tenía, pues bueno, explicaros un poquito más cómo trabajarlo, pero me voy a centrar más en el método Muévete, perdón, que estamos llevando a cabo en nuestro centro. Bueno, fue una idea que se me ocurrió con ese acrónimo, ¿no? De las palabras, de las letras de la palabra Muévete para formar ese método, ¿no? La M de motivador, ¿vale? Porque lo que queremos es que el deporte sea una fuente de retos y desafíos de mejora, ¿no? De superación de miedos, etcétera, etcétera. Que sea único e individual, porque vamos a buscar hacer un traje, ¿no? A medida del deportista, según las necesidades y gustos que tenga, ¿no? La E de entrenamiento global, porque vamos a abordar todos los aspectos, físico, técnico, táctico y psicológico, ¿vale? Sobre todo. La V de vida saludable, porque el colectivo en el que trabajo, pues debemos trabajar para prevenir el sedentarismo, fomentar un envejecimiento activo y una mejora de la salud. Y la E de equipo,
porque trabajamos un equipo multidisciplinar con fisio, con la opinión también de los profesionales de la salud a nivel de medicina, de nutrición, etcétera, etcétera, aparte del equipo multidisciplinar, que somos nosotros, de psicólogos, etcétera. La T de toma de conciencia, ¿vale? Para trabajar y para gestionar pues, las emociones derivadas del deporte, la sensación de bienestar, de frustración, cuando pues, a veces no se dan situaciones en el deporte positivas, ¿vale? Pero eso hay que trabajarlo también, etcétera, etcétera. Y luego la E de ecológico, ¿no? Pues teniendo en cuenta que cada persona está en continuo proceso de cambio y maduración en relación pues, con el entorno que le rodea y otros individuos, ¿no? Y bueno, esto es un registro que utilizamos, ¿vale? Muy sencillito, con pictogramas, bueno, pictogramas en este caso con emojis, ¿no? Que son más divertidos para ellos también y bueno, pues ¿qué puedo hacer, ¿no? Para controlarme en estas situaciones, ¿no? Que a veces da, pero que sirve también para el entrenador, sirve para el deportista, sirve para los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, y esto pues es simplemente que también lo trabajamos, ¿no? Esa toma de conciencia de cómo me siento antes de hacer ejercicio y después del ejercicio para reforzar esa adherencia que tienen, esa ilusión por seguir haciendo el deporte que les gusta y por mejorar ciertos aspectos. Pues nada, gracias por vuestra atención. Sea cual sea tu rol en el deporte, sigue entrenando, porque ya que todos entrenándolo podemos mejorar, ¿no? Muchas gracias y bueno, tenemos unos minutitos para poder dedicaros a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Quique. Tenéis el contacto de Quique para que os ayude y os aconseje en todas las dinámicas que creo que podéis establecer con cada uno de vuestros grupos. ¿Vale? Me parece súper interesante lo de tener un acrónimo en el grupo y poder trabajar con él, con el equipo al completo. Sí. David Soler nos dice: hola Quique, es un lujo escucharte, muchas cosas las he vivido en directo a la hora de verte dirigir equipos con los que hemos enfrentado. Has hablado de la actitud de los entrenadores dirigiendo equipos con los años de experiencia y después de estar horas y horas en partidos y partidos. ¿No piensas que muchas veces las actitudes de los entrenadores pasan porque tienen en la cabeza lo que quieren que hagan sus jugadores y jugadoras y no realmente por lo que son capaces de hacer? Gracias, David. Bueno, pues estoy de acuerdo. Es lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces el entrenador, cuando está dirigiendo bajo su ego más que los objetivos que pueda tener, en este caso, este equipo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de mejora, de esfuerzo, de perseverancia, ¿sabes? De progresión, ¿vale? Y muchas veces nos dejamos, luego los entrenadores, hablo en general, nos dejamos llevar por ese objetivo de resultado, ¿no? Que a veces pensamos que los chavales se van a sentir más felices o más contentos porque el resultado sea favorable para ellos. Yo estoy de acuerdo en que no. Yo entreno a un equipo de baloncesto en la misma categoría que David y bueno, la ilusión sigue intacta, la capacidad de trabajo y de mejora y de esfuerzo sigue intacta y ese debe ser uno de los enfoques que tenemos. Yo creo que el único enfoque que le tenemos que dar, ¿vale? Que el resultado se dará o no se dará, pero el esfuerzo es lo que nos vamos a llevar a casa. Yo me he ido apuntando cosas, ya lo sabes, yo soy Vale. preguntona por naturaleza y esto es así. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que muchas veces nos pasan en el sector de la discapacidad o de la diversidad funcional es que el juego se convierte en lo habitual, ¿vale? O a lo mejor es un rol que hemos adquirido entre todos los participantes, entrenadores, deportistas, familias, pero es verdad que no pasa, a lo mejor ese nivel competitivo que en edades escolares será a lo mejor muy alto en algunos sectores, muchas veces yo creo que nosotros
seguimos con el nivel juego como muchos años. ¿Tú cómo crees que nosotros desde el mundo de la diversidad funcional, de la discapacidad, tenemos que introducir esa competición? No tiene por qué ser que todo el mundo compita, pero sí, a lo mejor que el que quiera pueda llegar a hacerlo. Sí, a ver, yo creo que uno de los objetivos debe ser la competición, ¿vale? ¿Por qué? Porque la competición te aporta experiencias que no te aporta el entrenamiento solamente, ¿vale? Y esa competición, pues debemos de trabajar para que sea lo más equitativa posible, ¿vale? Que la experiencia llegue a ser positiva, ¿vale? No solamente en cuanto a que se gane más o se gane menos, ni mucho menos, sino a que los deportistas vean que el nivel en el que están entrenando, cuando compitan, puedan tener un nivel similar a ese nivel de entrenamiento, ¿vale? Entonces, es importante ajustar, ¿no?, esos niveles para que la experiencia competitiva de nuestros deportistas pues sea por lo menos positiva, ¿no? Que tengan ganas de volver a competir, que no digan, jolín, otra vez que nos van a pegar una paliza, ¿vale? Entonces es importante eso, el ajustar, ¿no?, esos niveles. ¿Cómo crees que podemos mejorar esa ansiedad competitiva que se da en todos los ámbitos de los seres humanos? Hay gente que por sus condiciones es mucho más nerviosa competitiva y que sus objetivos entrenando son muy buenos, pero que cuando llega a la competición sus objetivos competitivos son peores. ¿Cómo debemos trabajar durante el entrenamiento esos objetivos de competición? Muy bien. Bueno, a ver, está claro que rendir igual que se entrena, rendir en competición igual que se entrena, es el objetivo prioritario de todos los deportistas, ¿no? Y es el más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque la competición te aporta unos elementos estresantes que el entrenamiento en sí no tiene. Entonces, una de las formas es simular la competición de la mejor manera posible y lo máximo posible, ¿vale? Introducir actividades o juegos, en este caso, o ejercicios, ¿vale?, en los que el nivel de estrés lo vayamos trabajando, lo vayamos aumentando, ¿no? De cara a que el deportista, cuando se enfrente a la competición, pueda tener sensaciones similares, ¿vale? Luego, sobre todo, trabajar la autoconfianza. La autoconfianza es la variable más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sientes que tienes la capacidad de poder afrontar ese objetivo que tienes competitivo, esa situación, lo vas a ver más como un desafío que como una amenaza, ¿vale? ¿Qué más tenemos que trabajar? Lógicamente eso se trabaja con técnicas psicológicas, pues de un establecimiento de objetivos claros, de unas rutinas precompetitivas que te hagan llegar al momento de competición de una manera mucho más estable, ¿no?, a nivel de activación, ¿vale? Modular ese nivel de activación para buscar nuestro nivel óptimo y que lo que nos afecta a nivel competitivo pues lo podamos tener bajo control, ¿no? Y luego, dentro de la autoconfianza, lógicamente, el repasar, ¿no?, el hacer un análisis realista, ¿no?, y objetivo de qué es lo que llevo en mi mochila para poder afrontar esa competición, pues también te da bastante más tranquilidad y más seguridad, ¿vale? Lógicamente, la competición, pues si la preparamos buscando las dificultades que podamos tener, puede parecer que eso es ser pesimista o puede ser que estamos predisponiéndolo al error o al fallo. Todo lo contrario, ¿no? Si nosotros anticipamos las dificultades que puedan aparecer, ese desgaste psicológico que vamos a tener si se da, ya lo tenemos trabajado previamente. La solución va a aparecer de manera automática y vamos a tener mucha más facilidad de poder superar ese obstáculo. ¿Vale? Perfecto.
No sé si tenéis más preguntas, yo si no voy preguntando. Ya sabéis que yo... A ver, aquí en el chat veo que hay... Sí, es la de David y es la de Ah, Pero. vale, vale. Por ejemplo, el tema de las decisiones, la toma de decisiones, ¿vale? A mí me ha parecido muy interesante, pero me falta ver cómo llegamos a ese punto, ¿vale? De esa toma de decisiones, qué pautas para tomar las decisiones conjuntas con el deportista, porque entendemos que en un grupo los objetivos van a ser muy diferentes entre unos deportistas u otros, a no ser que estemos hablando de un deporte de equipo, creo yo. Toma decisiones a la hora de competir, ¿te Sino refieres? a la hora de establecer objetivos. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, bueno, claro. Si estamos trabajando en un deporte de equipo, ¿vale? Claro, ahí tienes que valorar todas las opciones que tienes conforme los deportistas que conforman ese equipo, ¿no? ¿Vale? Lógicamente, habrá unos objetivos que sean para unos que para otros no sirvan tanto, ¿no? No sean tan vamos, tan equilibrados, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar bien cuáles son las necesidades, evaluar bien los roles que tengamos en ese equipo y cómo pueden afrontarlo, quién va a realizar o desempeñar esos roles, ¿vale? Y luego ver también el equipo tener en cuenta también qué es lo que opina, ¿no? Qué es lo que necesita los objetivos que necesita ese equipo, ¿no? Para desempeñar pues lo que queramos conseguir, ¿vale? Si hablamos a nivel individual, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ahí ya el objetivo ya está más enfocado en desarrollar o en potenciar lo que el deportista quiera o en eliminar alguna conducta que le está interfiriendo, ¿vale? Como creo que no tenemos más preguntas, yo aprovecho y os agradezco a todos la participación, que me hayáis mandado el cuestionario con los valores. Bueno, tenéis el teléfono de Quique. Además, Quique, tenemos la gran suerte que el día 18 de junio nos va a dar una segunda ponencia que va a ir muy encaminada a cómo reajustar nuestro GPS después del COVID y de lo que va a suponer el COVID para... Además vendrá después de haber trabajado en la mesa de federaciones, con lo que va a suponer el COVID para el deporte para personas con discapacidad. Os espero a todos y espera que Sí, Elizabeth nos pregunta. vale, antes de irnos tengo una cosita que Vale, tenemos pendiente. bueno, pues Elizabeth nos pregunta, en el triángulo deportivo, una de las tres patas o parte es la familia. Cuando tenemos un buen deportista y una familia resta, ¿cómo lo solventamos? Vale, a ver, yo estoy siempre en la opinión, ¿no? Que la familia siempre podemos buscar algo que aporte, ¿no? Siempre tenemos que buscar que esté de nuestra mano. Si, por eso decía que no es, a ver, el ejemplo de Alex Correia decía, pues si esa persona la tengo que sacar de mi entorno, la sacaré, ya. Pero yo soy más de, las patas tienen que estar ahí, pero a lo mejor las tenemos que hacer más cortas, ¿no? Es decir, delimitar muy bien de qué manera creemos nosotros, desde nuestro rol, el psicólogo o del entrenador, que esa familia puede ayudar, ¿vale? Si suma 2 y resta 5, pues lo tenemos complicado. Pero si podemos intentar que solamente sume esos 2 y que lo que resta, que, que lo deje en casa, ¿vale? Pues tenemos que ganarlos y tenemos que intentar que vaya en nuestra misma dirección, que reme en nuestra misma dirección. ¿Cómo? Bueno, pues delimitando de una manera muy clara cuál es su entorno, o sea, cuál es el entorno, cuál es su rol y cuál es la forma en la que tiene que facilitar la labor del deportista, ¿vale? Segundo, mostrarle de qué manera interfiere alguna de las conductas que hace, ¿vale? Pero que sea la persona la que se dé cuenta. Y segundo, buscar también el trabajo de chubasquero que digo yo, ¿no? Con el deportista, ¿no? Intentar que esas conductas que a lo mejor vienen de parte de la familia, que
que aprenda a inmunizarse, ¿no? A vacunarse, ¿no? Con eso. Son trabajo a dos bandas, ¿no? Pero lógicamente a la familia no podemos, o tenemos que intentar no darla de lado, porque no olvidemos que en el deporte de iniciación, sin padres no hay deportistas, y segundo, es una fuente de apoyo emocional, sí o sí. Vamos a intentar que apoye hasta cierto punto. Cuando veamos que hay conductas que no pueden controlar, vamos a darles formación para que puedan controlarlas, y si siguen sin poder controlarlas, pues vamos a intentar que interfiera lo menos posible, ¿vale? Quique, haz tú haz tú la dinámica que querías plantear o... Vale, sí. ¿Os acordáis que al principio del seminario os he dicho que apuntarais, ¿no? Vuestro problema que os estaba a lo mejor interfiriendo, ¿vale? Bueno, pues ahora es momento, cuando terminéis, de coger ese problema y ver si realmente os sigue interfiriendo en lo que resta de día y si la intensidad sigue siendo la misma, ¿vale? Esto lo utilizo con los deportistas, ¿veis? Tengo una caja que es la caja de los problemas, que el entrenador se lo puede trabajar más. Si son niños más pequeños, poner un muñeco en el que se puedan meter los papelitos dentro de la boca o alguna cosa así, ¿vale? O una caja tal cual, ¿no? Y esto es una forma de comprometeros, ¿no? Durante el espacio de tiempo, o los deportistas durante el espacio de tiempo que están entrenando, a que su atención y su concentración van a estar más focalizadas en su actividad deportiva, y no que intenten distraerle o que les distraiga durante ese tiempo, ¿vale? Es una forma de decir, mis problemas los dejo fuera y luego, si quiero, los retomo, y si los retomo seguramente tendrán una intensidad menor, posiblemente. Nada, era una dinámica más. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como os ha dicho Quique, os mandaremos toda la información en un PDF para que la tengáis. Tenéis el correo de Quique para contactar con él cuando queráis, y nada, y os agradezco a todos otra vez vuestra participación y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias y bueno, espero veros el 18. Venga, hasta luego. Chao.